Hola de nuevo, chicos. Vamos a continuar con este tema que ya les va quedando poco, con este siguiente punto que, como podemos ver aquí, se llama sistema periódico. Bueno, el sistema periódico actual se basa en el sistema periódico que nos dejó Mendeleev. Mendeleev ordenó los elementos por orden creciente de masa atómica y los puso en una tabla, podríamos decir, como esta que vamos a ver aquí a continuación. Las líneas rojas y verdes os las he puesto para señalar determinadas propiedades o curiosidades. Fijaos que tenemos aquí ordenado por orden. Aquí tenemos el hidrógeno, el litio, después el berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, sodio, magnesio, aluminio, y así sucesivamente. Vamos por orden creciente de masas atómicas. ¿Qué ocurre? ¿De qué se dio cuenta Mendeleev? Que al ir poniéndolos por orden creciente de masa atómica, pues empezaban a repetirse propiedades. Y entonces, pues los que repetían propiedad los ponía en la misma fila. Por eso, el berilio y el magnesio los puso en la misma fila. Por eso el boro, el aluminio, lo puso en la misma fila. Por eso el carbono, el silicio, un elemento aquí en interrogación, que ahora diré esto que es, el estaño en la misma fila. O si nos fijamos en esta fila, aparece sodio, potasio, rubidio y cesio. Fijaos que estas son las filas, estas filas son las columnas de nuestro sistema periódico actual, del que vamos a ver ahora, a continuación. Por eso os he señalado estas en estos recuadros de color, estos elementos con estas peculiaridades. Aquí tengo otro recuadro, que aquí aparece el titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, níquel. Si alguien se sabe el sistema periódico, estas series de elementos que yo he dicho os deberían sonar, porque así aparecen juntos de alguna forma en nuestro sistema periódico actual. Fijaos que hay algunos, como este que decía, que tiene una interrogación. Aquí hay otra interrogación, hay varias interrogaciones. Mendeleev fue tan hábil que se dio cuenta de que aunque este elemento y este elemento no se conocían, tenían que existir y algún día se descubrirían. Y así fue. Y así fue. Efectivamente, esos elementos que él predijo que algún día se descubrirían, efectivamente así fue, se descubrieron. Nuestro sistema periódico actual es el que se parece mucho a esto, pero es el que propuso Moseley. Moseley propuso ordenar los elementos según orden creciente de número atómico. En esta clasificación tendríamos 7 periodos o filas, de manera que los elementos de un periodo o fila tienen todos el mismo número de capas o niveles principales de energía. O sea, tienen el mismo N, o sea, N que nos aparece cuando hablamos de configuración electrónica. Después tenemos 18 grupos o familias, que serían las columnas. Los elementos de un grupo o familia tienen la misma configuración electrónica externa, la misma configuración electrónica son los electrones de valencia. En esto entraremos más en detalle más adelante en este mismo punto. Este es nuestro sistema periódico actual, ¿no? Nuestro sistema periódico actual, como podemos ver, pues tiene filas o periodos y columnas o grupos, o también se llaman familias. Bueno, no comento más sobre este sistema que tenemos aquí. En este sistema, sencillamente, pues hay distintas zonas, como veis, coloreadas con distintos colores, por la sencilla razón de que aquí nos aparecen pues distintos grupos. Metales es el grupo más numeroso. Se caracterizan los metales porque tienen tendencia a perder electrones, formando así cationes. Si pierden electrones, forman cationes. Es el grupo más numeroso y serían los que nos aparecerían aquí en este azul clarito, ¿no? Estos serían los metales. ¿De acuerdo? Es el más numeroso, está claro.
Vamos a hablar del siguiente grupo. El siguiente grupo son los no metales. Los no metales, justo lo contrario que los metales, tienen tendencia a formar aniones, es decir, tienen tendencia a ganar electrones. ¿Vale? ¿Qué características tienen? Porque no son buenos conductores del calor y la electricidad, al contrario que los metales. ¿De acuerdo? Volviendo a nuestra tabla, vosotros podríais tener una por delante también, a la vez que me estáis escuchando. Estos serían los no metales. Estos de aquí son los no metales, ¿no? Los que están en un azul más oscuro, ¿eh? Aquí hay una franja, que yo aquí en esta tabla aparecen todos del mismo color, pero esto tiene sus matices, porque si nos vamos al siguiente grupo de metales, son los semimetales o metaloides. Comparten propiedades con los metales y los no metales, es decir, están en la frontera entre ser metales y ser no metales. Unas veces se comportan como metales, otras veces se comportan como no metales. Por eso se les ha llamado semimetales o metaloides. En este sistema que yo os he puesto aquí, este sistema que tenemos aquí, no aparece. Pues vuestro sistema, en el que viene con vuestro libro, aquí vienen unos cuantos elementos en otro color, porque precisamente son los considerados semimetales. Están justamente en la frontera entre los metales y los no metales. Están ahí, que ni en un lado ni en otro. También hay que tener en cuenta que dependiendo del sistema periódico de la tabla que consultéis, habrá tablas que el antimonio lo consideran metal y otras que no. O que el germanio lo consideran metal o lo consideran metaloide, depende de la fuente de donde se haya sacado esa tabla, porque la frontera es algo bastante difuso, ¿eh? ¿Qué otro grupo tenemos? ¿O qué otra familia? Pues los gases nobles, ¿eh? Se trata del grupo 18 del sistema periódico, la tabla, ¿eh? Estos serían los gases nobles: el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Son todos gases y no reaccionan con nadie, no se mezclan con nadie, de ahí que se llamen gases nobles. Esto que yo estoy diciendo es una afirmación muy rotunda, porque realmente en la práctica se pueden encontrar algunos compuestos, pero no es normal. Lo normal es que estén como gases y ellos aislados, sin mezclarse con nadie. Vamos a seguir este punto hablando de lo que son las propiedades periódicas. Son propiedades periódicas, su propio nombre lo dice, porque varían periódicamente a lo largo del sistema periódico, a lo largo de la tabla en la que se clasifican los elementos. Varían con cierta regularidad a lo largo de los grupos y periodos. ¿Qué tres propiedades periódicas vamos a ver? Pues vamos a ver tres propiedades periódicas. Hay más, en cursos posteriores veréis que hay más, pero yo me conformo con que veamos estas tres: el carácter metálico, el radioatómico y la electronegatividad. Vamos a continuar hablando de la primera de ellas, el carácter metálico. ¿Qué es el carácter metálico? Bueno, en cierto modo ya se ha dicho antes cuando se habló de lo que eran metales, ¿no? Pues tendencia de los átomos a perder electrones y por tanto a formar cationes. Eso es el carácter metálico. Mientras más tendencia a perder electrones y por tanto a formar cationes, más carácter metálico tiene un elemento. ¿Cómo varía esta propiedad en el sistema periódico? Bueno, pues la variación es bien sencillita. Mientras más para abajo del sistema periódico, más metal es un elemento, y mientras más hacia la izquierda, más carácter metálico es, más metal es un elemento. Dicho esto, se supone que el elemento que se encuentra aquí, francio, es el elemento más metálico de todos los elementos del sistema periódico, mientras que los elementos que se encuentran aquí, como serían los gases nobles y el grupo de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo y astato, el grupo 17, pues serían los menos metálicos de todos. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente propiedad que he nombrado previamente. La siguiente propiedad es el radioatómico. Yo creo que ya de por sí la propia palabra lo dice. ¿Qué es el radioatómico? Bueno, pues es el radio de los átomos. Claro, esto es un poco también relativo. ¿Por qué? Pues porque para considerar que los átomos tienen radio, los átomos tendrían que ser esféricos. No es así. Pero bueno, se considera el radio de un átomo considerándolo esférico.
¿Cómo varía el radio atómico? Pues, fijaos, si avanzamos en un periodo, en una fila, resulta que los átomos van a ser más pequeños a medida que avanzamos. A medida que avanzamos en la fila. Así sería como decrece. O crece, al contrario, igual que el carácter metálico, ¿no? Igual que el carácter metálico. Mientras más para acá, más metálico. Mientras más para la izquierda, más grande. Y en un grupo, pues en un grupo, fijaos que aumenta hacia abajo, es decir, mientras más para abajo esté, pues más grande va a ser un átomo. Exactamente igual que el carácter metálico, es decir, la variación es exactamente la misma. Así aumenta, así aumenta. Así aumenta el carácter metálico, así aumenta el carácter metálico, así aumenta el radio y así aumenta el radio, exactamente igual. Vamos con la siguiente propiedad, la electronegatividad. La electronegatividad es una tendencia, a lo largo de la historia ha habido distintas escalas, algunas de ellas se medía con una determinada unidad, pero hoy en día la electronegatividad que se considera no tiene unidades. Se le puede asignar un número, aunque en eso no nos vamos a meter, a cada elemento un número que nos informa de su electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es una tendencia de los átomos a atraerse los electrones cuando forman un enlace químico. Es decir, se puede hablar de electronegatividad absoluta, pero realmente la electronegatividad tiene significado cuando un átomo forma un enlace químico. Es cuando se pone realmente de manifiesto. Y es la tendencia a atraerse electrones cuando forman enlace químico. ¿Cómo varía? Bueno, pues así aumenta la electronegatividad y así aumenta la electronegatividad. Es decir, aumenta de izquierda a derecha, aumenta cuando se avanza en un periodo y aumenta hacia arriba en un grupo. Justo lo contrario que el carácter metálico. No es exactamente lo mismo que el carácter metálico o no metálico, pero tiene mucho que ver, porque estos elementos son los que más tendencia tienen a atraerse electrones cuando forman un enlace, y a su vez son los elementos que más tendencia tienen a coger electrones y formar iones negativos, aunque cuando forman enlace no tienen por qué formar iones negativos. Y aquí tenemos en el otro extremo el elemento menos electronegativo, que es el elemento más metálico. Bueno, pues ya hemos visto las propiedades periódicas, pero en este mismo punto quería comentar un poco otro aspecto más, que es la relación que hay entre sistema periódico y configuración electrónica. La relación que existe entre la posición en el sistema periódico y la configuración electrónica. Tenemos que tener en cuenta que todos los elementos que se encuentran en el grupo 1 y 2 van a tener configuración electrónica en la que los electrones de valencia van a estar en los orbitales S. Los del periodo 2 van a tener electrones de valencia en el orbital 2S. Los del grupo 1 lo tendrán configuración electrónica S1, los del grupo 2 tendrán configuración electrónica S2. Vamos al otro extremo. Aquí tenemos 6 grupos. ¡Qué casualidad! Los 6 electrones que puede haber en orbitales P. De manera que todos los elementos del grupo 13, boro, aluminio, galio, indio, talio, tienen configuración electrónica tal que termina en P1. Los del grupo 14 todos tendrán configuración electrónica que termina en P2. Y los del grupo 16 tendrán configuración electrónica que termina en P1, 2, 3, 4, P4. Estos terminarán en P5 y estos terminan en P6. Lo mismo ocurre con estos. Los de este grupo tendrán configuración electrónica de 1, los de este de 2, los de este de 3 y así sucesivamente. ¿Quiere decir esto? Que si sabemos la posición en el sistema periódico de un elemento, sabremos su configuración electrónica. Y viceversa, si sabemos su configuración electrónica,
podemos saber dónde se encuentra en el sistema periódico. Aquí lo tenemos, en esta tablita lo vemos más claro. Todos los elementos de aquí tienen configuración electrónica externa o de los electrones de valencia S1, S2, D1, D2, D3 y así todos. Bastante fácil, me parece. Bueno, por último, y eso no tiene por qué estar en este punto, pero en algún sitio tenía que ponerlo y aquí no me ha parecido mal ponerlo, pues vamos a ver qué es lo que es la configuración electrónica corta. La configuración electrónica corta sencillamente incluye la del gas noble anterior más la del último nivel. Veamos, ¿qué quiere decir esto? El calcio. El calcio tiene número atómico 20 y tiene configuración electrónica esta que tenemos aquí. Como es el calcio, como el calcio es del grupo 2, voy a volver a la tablita de atrás un momentito. El calcio estaría aquí situado. Yo, como me sé la tabla periódica, lo encuentro fácilmente. Berilio, magnesio, calcio. Es del grupo 4 y tiene que terminar en S2. Pues efectivamente, aquí está, 4S2. Pero ¿qué ocurre? Que antes de escribir el 4S2 hemos escrito esto. ¿Qué es esto que está aquí en rojo? Pues esa es la configuración electrónica del argón. Y por eso, una forma de escribir la configuración electrónica abreviada o más corta, es decir, poner argón, ¿qué quiere decir? Esto entre corchetes quiere decir configuración electrónica del argón, y después lo que tiene de más, 4S2. Por ejemplo, el estroncio. El estroncio, de número atómico 38, me vuelvo para atrás un momentito, 38, estroncio, berilio, magnesio, calcio, estroncio. El estroncio está aquí situado. Luego, tiene que terminar en configuración electrónica 5S2. S2, 5. Efectivamente, nos ponemos a escribir electrones y contando hasta 38 electrones, y justamente lo último que escribimos es 5S2. Mira qué casualidad. Bueno, pues fijaos que el estroncio, antes de escribir 5S2, tiene todo esto que está aquí en rojito, y esto es justamente la configuración electrónica del criptón. Y por tanto podemos escribir para que la configuración electrónica del estroncio es criptón 5S2. Bueno, pues vamos con un último ejemplo, el antimonio, de número atómico 51, 51 electrones. Vamos a mirar la tablita otra vez. El antimonio se encuentra por aquí. El antimonio pertenece a este grupo, porque yo me lo sé. Nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Justamente estaría aquí. Es decir, que su configuración electrónica externa va a ser P3 y como está en el periódico, en el periodo 5, pues será 5P3. Anda, qué casualidad. 5P3. Si ponemos los 51 electrones y hacemos su configuración electrónica hasta poner los 51 electrones, nos vamos a encontrar con esto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que antes de poner estos tres últimos orbitales, pues nos encontramos con que hemos tenido que escribir todo esto, que corresponde justamente con la configuración electrónica del criptón. Y por algo se puede escribir, por eso precisamente, perdón, se puede escribir que la configuración electrónica del antimonio es la del criptón más 5S2, 4D10, 5P3, lo que le sobra al criptón. Y con esto pues terminamos este penúltimo punto de este tema.